Existe una fotografía del año 1891 que no debería existir, una imagen que capturó algo más que un simple retrato, algo más oscuro que la muerte misma, y hoy vas a conocer la historia completa detrás de ese daguerrotipo maldito que muestra a una niña siendo literalmente consumida por la enfermedad mientras posaba inmóvil frente a la lente del fotógrafo. Pero antes de continuar, si te gustan las historias de terror basadas en hechos reales, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque tenemos contenido escalofriante cada semana. La historia comienza en un húmedo día de marzo en la ciudad de Barcelona, cuando el reconocido fotógrafo Emilio Castelar recibió en su estudio ubicado en la Rambla de Cataluña una visita que cambiaría su vida para siempre y que lo atormentaría hasta sus últimos días. Era una familia de clase media alta, los Fernández, quienes llegaron con una petición que en aquella época resultaba tan común como macabra, querían un retrato post-mortem de su hija María, una niña de apenas 11 años que yacía en las últimas etapas de la tuberculosis, esa enfermedad que en el siglo XIX era conocida como la peste blanca, la gran consumidora, la muerte lenta que carcomía los pulmones y convertía a sus víctimas en fantasmas vivientes mucho antes de que dejaran de respirar. Pero lo que Castelar no sabía era que María aún no había muerto, estaba en esa frontera difusa entre la vida y la muerte, ese limbo donde el cuerpo se niega a rendirse mientras los pulmones se desintegran con cada respiración agónica. La tuberculosis en 1891 no era simplemente una enfermedad, era una sentencia de muerte con fecha abierta, era el terror silencioso que habitaba en cada hogar europeo sin importar la clase social, era el espectro que se llevaba a jóvenes y niños con una crueldad sistemática y despiadada. Apenas un año antes, en 1882, el científico alemán Robert Koch había descubierto el bacilo causante de la enfermedad, el Mycobacterium tuberculosis, pero ese conocimiento no había traído cura alguna, solo la confirmación de que existía un asesino microscópico e invisible que podía transmitirse a través del simple acto de respirar cerca de un enfermo. Los síntomas comenzaban de manera inocente, una tos persistente que se negaba a desaparecer, fiebres nocturnas que empapaban las sábanas de sudor, una fatiga que convertía cada movimiento en un esfuerzo titánico, y luego llegaba lo peor, la hemoptisis, esos episodios aterradores en los que el enfermo tosía sangre carmesí y brillante que manchaba pañuelos blancos como flores de amapola creciendo en nieve fresca. En las etapas finales, los pulmones se llenaban de cavernas, enormes huecos donde antes había tejido sano, y el enfermo literalmente se ahogaba en su propia sangre y fluidos mientras su cuerpo se consumía desde adentro, perdiendo peso de manera dramática hasta convertirse en poco más que piel transparente estirada sobre huesos prominentes. María Fernández había contraído la enfermedad aproximadamente 2 años antes, probablemente contagiada por algún visitante de la casa o quizás en la escuela donde estudiaba. Nadie podía saberlo con certeza porque la bacteria viajaba invisible en cada gota de saliva expulsada por un enfermo al toser o estornudar. Al principio sus padres, don Augusto se volvió cada vez más taciturno y retraído. Comenzó a obsesionarse con la idea de que su hija no había recibido un entierro apropiado a pesar de que el funeral había seguido todos los ritos católicos tradicionales, y pasaba horas en el cementerio frente a su tumba marcada con un ángel de mármol blanco hablándole a la lápida como si María pudiera escucharlo. El doctor Turró, quien había tratado a María durante sus últimos años, también comenzó a experimentar fenómenos inexplicables, despertaba en medio de la noche con la sensación de estar ahogándose, sus pulmones ardiendo como si estuvieran llenos de líquido ardiente, y tenía visiones de una niña de ojos negros parada en su habitación observándolo en silencio antes de desvanecerse cuando encendía la lámpara de gas. Emilio Castelar, por su parte, intentó desesperadamente convencerse de que estos eventos no tenían nada que ver con él o con la fotografía que había destruido, que eran simplemente el resultado del dolor colectivo de una familia en duelo magnificado por rumores supersticiosos de vecinos ignorantes. Pero en el fondo de su alma sabía la verdad, sabía que algo terrible había sido liberado o despertado por ese acto de fotografiar a María en ese estado liminal entre la vida y la muerte, algo que quizás había estado dormido dentro de la enfermedad misma esperando la oportunidad correcta para manifestarse. La tuberculosis en el siglo XIX no era vista solo como una enfermedad médica sino también como una condición que tenía dimensiones casi sobrenaturales, se le llamaba el mal blanco, la fiebre romántica, y existía toda una mitología alrededor de ella que la vinculaba con vampirismo, con almas consumidas, con una muerte que no era realmente el final sino una transformación en algo oscuro y antinatural. Los meses pasaron y los incidentes alrededor de la mansión Fernández no cesaron sino que se intensificaron hasta el punto en que la familia finalmente tomó la decisión de abandonar la propiedad y mudarse a Madrid donde esperaban dejar atrás los recuerdos dolorosos y los fenómenos inexplicables.
Vendieron la casa a un precio ridículamente bajo a un comprador que no conocía su historia macabra, y esa misma noche después de que los Fernández se fueron, los nuevos propietarios reportaron haber visto a una niña fantasmal en cada habitación de la casa, una niña que dejaba huellas húmedas y manchadas de sangre en los pisos de madera donde quiera que caminaba. La casa cambió de manos 6 veces en los siguientes 10 años, ninguna familia podía permanecer en ella más de unos meses antes de huir aterrorizada, y eventualmente fue demolida en 1902 después de que un incendio de origen desconocido destruyera casi completamente la estructura, un incendio que los bomberos describieron como extraño porque las llamas eran de color azul verdoso y producían un humo negro y espeso que olía a enfermedad y putrefacción. Pero la historia no termina con la demolición de la casa, porque existen testimonios documentados de personas que afirman haber visto o fotografiado accidentalmente la figura de una niña vestida de blanco en el terreno baldío donde alguna vez estuvo la mansión Fernández, una niña que aparece en fotografías tomadas décadas después de su muerte, siempre difuminada, siempre con los ojos oscurecidos por sombras inexplicables, siempre rodeada de esa neblina viscosa que parece emanar de su pecho como si todavía estuviera siendo consumida por la enfermedad que la mató hace más de un siglo. En 1932, un investigador de fenómenos paranormales llamado Josep Ventosa dedicó 3 meses a estudiar el caso de María Fernández después de toparse con referencias fragmentadas al mismo en los archivos históricos de Barcelona, y logró entrevistar a Emilio Castelar, quien para ese entonces era un hombre de 87 años en su lecho de muerte. Castelar, liberado finalmente de décadas de silencio por el conocimiento de su muerte inminente, confesó toda la historia a Ventosa con detalles escalofriantes, describiendo la fotografía maldita que había capturado algo mucho más terrible que una simple imagen post-mortem, explicando cómo había intentado destruirla y lo que había sucedido cuando las llamas tocaron el vidrio, admitiendo que esa experiencia lo había atormentado cada día de su vida desde entonces y que estaba convencido de que María Fernández no había estado realmente viva durante esa sesión fotográfica, que lo que él había fotografiado era algo que había tomado el lugar de la niña o que estaba usando su cuerpo moribundo como recipiente para manifestarse en el mundo físico. Castelar le confió a Ventosa que creía que la tuberculosis de María no era solo una enfermedad biológica sino una puerta abierta para algo oscuro y malévolo, que el proceso de consumición lenta y dolorosa de sus pulmones había creado las condiciones perfectas para que una presencia parasitaria se alimentara de su sufrimiento y eventualmente tomara el control completo de lo que quedaba de su ser. Ventosa publicó sus hallazgos en un oscuro boletín de estudios paranormales que tuvo circulación limitada y fue mayormente ignorado por la comunidad académica que lo descartó como fantasía supersticiosa sin base científica. Pero aquellos que sí leyeron su informe y conocían casos similares de fotografías malditas o de enfermedades que parecían tener componentes sobrenaturales comenzaron a notar patrones perturbadores. Existían otros reportes dispersos por toda Europa de fotografías tomadas a pacientes tuberculosos en estados terminales que mostraban anomalías similares, sombras inexplicables, ojos oscurecidos, manifestaciones de algo que los fotógrafos juraban no estaba visible durante la sesión pero que aparecía claramente en el negativo revelado. En París había un caso de 1888 donde un médico había fotografiado a una joven moribunda de tuberculosis solo para descubrir que la imagen mostraba lo que parecía ser una segunda figura superpuesta. Sobre el cuerpo de la paciente, una figura encorvada y esquelética con manos largas y huesudas que parecían estar extrayendo algo luminoso del pecho de la mujer. En Londres existía el caso de 1893 de un fotógrafo que había sido encontrado muerto en su cuarto oscuro rodeado de docenas de impresiones fotográficas de pacientes tuberculosos, todas mostrando esa misma neblina oscura emanando de sus pechos, y se rumoraba que había enloquecido después de darse cuenta de que estaba documentando no solo una enfermedad sino la presencia física de algo que se alimentaba de los moribundos. Y en Viena había referencias en diarios médicos de principios del siglo XX sobre pacientes tuberculosos que en sus momentos finales experimentaban cambios de personalidad dramáticos y aterradores, hablando en idiomas que nunca habían aprendido, demostrando conocimientos imposibles sobre eventos distantes, y en algunos casos desarrollando una fuerza física sobrehumana a pesar del estado catastrófico de sus cuerpos enfermos, como si algo más estuviera animando esos cascarones humanos en sus últimos momentos antes de que la muerte finalmente los reclamara. Todos estos casos, cuando se examinan en conjunto, pintan un cuadro inquietante que desafía nuestro entendimiento racional de la enfermedad y la muerte. ¿Qué era exactamente lo que Emilio Castelar capturó en esa fotografía de María Fernández? ¿Era simplemente un defecto fotográfico magnificado por la imaginación sugestionada de un hombre traumatizado por presenciar el sufrimiento de una niña moribunda?
¿O realmente logró documentar algo que existe más allá del velo de nuestra realidad visible, algo que habita en los espacios liminales entre la vida y la muerte, algo que se aprovecha del sufrimiento prolongado de los enfermos terminales para manifestarse brevemente en nuestro mundo? La ciencia moderna descartaría estas preguntas como absurdas, argumentando que la tuberculosis es simplemente una infección bacteriana causada por el Mycobacterium tuberculosis, nada más y nada menos, y que cualquier fenómeno paranormal reportado en conexión con ella es producto de la superstición, la histeria colectiva o la falsificación directa. Pero aquellos que han estudiado estos casos en profundidad, que han examinado las fotografías supervivientes y leído los testimonios de primera mano de fotógrafos, médicos y familiares, encuentran difícil descartar todo tan fácilmente. Existe algo profundamente perturbador en la consistencia de los detalles reportados a través de diferentes países y décadas, en la forma en que los testigos describen esos ojos negros vacíos, esa neblina oscura, esa sensación de presencia maligna que acompaña a ciertos casos de enfermedad terminal. Y en el caso específico de María Fernández, el hecho de que múltiples personas completamente desconectadas reportaran experiencias similares, el hecho de que una casa entera tuviera que ser demolida porque ninguna familia podía vivir en ella, el hecho de que incluso un fotógrafo experimentado y escéptico como Emilio Castelar quedara tan traumatizado que pasó el resto de su vida atormentado por lo que había visto, todo esto sugiere que algo realmente extraordinario y terrible sucedió en esa habitación en marzo de 1891. La verdad, si es que existe algo que pueda llamarse verdad en casos como este, probablemente se encuentra en algún lugar entre la explicación científica racional y la interpretación sobrenatural. Quizás lo que Castelar fotografió fue una manifestación psicológica del trauma colectivo, una proyección de los miedos más profundos de todos los presentes materializándose de alguna manera en la placa fotográfica a través de procesos que no entendemos completamente. Quizás la tecnología fotográfica primitiva de la época era susceptible a tipos de contaminación o interferencia que ya no ocurren con las cámaras digitales modernas, y lo que parecían anomalías paranormales eran simplemente efectos ópticos o químicos malinterpretados. O quizás, solo quizás, existen aspectos de la realidad que nuestra ciencia aún no ha descubierto o no puede explicar, dimensiones de la experiencia humana que trascienden lo puramente material y físico, y en momentos específicos bajo condiciones específicas, cuando alguien está suspendido en ese espacio imposible entre la vida y la muerte. Esas dimensiones pueden volverse temporalmente visibles para aquellos con los ojos para ver y los instrumentos para capturar. Lo que sí sabemos con certeza es que María Fernández murió a la edad de 11 años después de 2 años de sufrimiento agonizante causado por la tuberculosis, una enfermedad que en ese entonces no tenía cura y que mataba a millones de personas cada año en Europa. Sabemos que sus padres, destrozados por el dolor de perder a su única hija, encargaron una fotografía de su cuerpo moribundo porque era la única forma que tenían de preservar su recuerdo en una época sin smartphones ni cámaras digitales. Sabemos que el fotógrafo Emilio Castelar capturó algo en esa imagen que lo perturbó profundamente hasta el final de sus días, algo que sintió necesario destruir por razones que nunca pudo articular completamente. Y sabemos que en los años subsiguientes, múltiples personas reportaron experiencias inexplicables conectadas con los lugares donde María había vivido y muerto, experiencias que eventualmente llevaron a la demolición completa de su hogar. Todo lo demás, todas las interpretaciones y especulaciones sobre lo que realmente sucedió esa tarde de marzo, permanece en el territorio nebuloso de lo incierto, lo inexplicable, lo posiblemente imposible. La historia de María Fernández nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la enfermedad, la muerte, y lo que podría existir más allá de ambas. Nos recuerda que en la era victoriana la línea entre la vida y la muerte era mucho más difusa de lo que es hoy, cuando personas podían permanecer conscientes e incluso parcialmente funcionales durante días o semanas mientras sus cuerpos se desintegraban lentamente, atrapadas en un limbo biológico que la medicina moderna con sus cuidados paliativos y sedación controlada ya no permite que exista. Y nos hace preguntarnos si quizás esas condiciones liminales permitían que cosas que normalmente permanecen ocultas se volvieran temporalmente visibles, si la tecnología fotográfica recién inventada podía capturar aspectos de la realidad que el ojo humano normal no puede percibir. Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuestas definitivas, pero que continúan fascinando y perturbando a aquellos que se topan con esta historia más de un siglo después de los eventos que la originaron. Hoy en día, gracias a los antibióticos desarrollados en el siglo XX, la tuberculosis es una enfermedad curable si se diagnostica temprano y se trata apropiadamente, aunque sigue siendo un problema de salud pública en muchas partes del mundo donde el acceso a tratamiento médico es limitado.
Ya no vemos esas lentas consumiciones que duraban años y transformaban a personas sanas en espectros vivientes ante los ojos impotentes de sus familias. Ya no tenemos estudios fotográficos especializados en retratos post-mortem porque tenemos miles de fotografías de cada persona tomadas a lo largo de sus vidas en momentos felices y saludables. Y ya no vivimos en una época donde la muerte de niños por enfermedad era tan común que cada familia esperaba perder al menos uno o dos de sus hijos antes de que alcanzaran la adultez. En ese sentido, el caso de María Fernández pertenece a un mundo que ya no existe, un mundo de sufrimiento incalculable y mortalidad infantil devastadora que hemos dejado atrás gracias a los avances de la medicina moderna. Pero aunque las circunstancias específicas de su muerte ya no ocurren, la pregunta fundamental que su historia plantea sigue siendo tan relevante hoy como lo era en 1891. ¿Qué sucede en esos momentos finales cuando el cuerpo se aferra desesperadamente a la vida mientras las funciones biológicas esenciales colapsan una por una? ¿Qué experimenta la conciencia atrapada en un cascarón que ya no funciona correctamente? Y es posible que en esos estados extremos podamos percibir o incluso interactuar con aspectos de la realidad que normalmente permanecen inaccesibles a nuestros sentidos limitados. La ciencia no tiene respuestas satisfactorias para estas preguntas porque son fundamentalmente preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y la experiencia subjetiva, áreas donde nuestra comprensión objetiva aún es profundamente limitada. Lo que podemos decir es que el testimonio de Emilio Castelar, corroborado por múltiples testigos independientes aunque indirectamente, sugiere que algo genuinamente extraordinario ocurrió durante esa sesión fotográfica, algo que desafía la explicación fácil y que continúa resonando con poder perturbador más de 100 años después. La fotografía original, si es que alguna vez existió realmente más allá de los recuerdos traumatizados de un fotógrafo anciano, se perdió para siempre cuando Castelar la arrojó a las llamas de su estufa o cuando lo que quiera que habitaba esa imagen la reclamó de vuelta hacia algún lugar más allá de nuestra comprensión. No quedan copias, no hay evidencia física que pueda ser examinada con tecnología moderna para determinar si las anomalías reportadas eran reales o imaginadas. Todo lo que tenemos son testimonios de segunda y tercera mano, fragmentos de una historia que se ha transmitido a través de décadas como un susurro cada vez más débil, hasta el punto en que hoy en día la mayoría de los historiadores ni siquiera saben que María Fernández existió o que su muerte dejó una huella tan oscura en la historia de Barcelona. Pero para aquellos que conocen la historia completa, para aquellos que han leído los informes de Josep Ventosa o han explorado los archivos médicos y fotográficos de finales del siglo XIX buscando casos similares, el caso de María Fernández permanece como un recordatorio inquietante de que hay más misterios en este mundo de los que nuestras filosofías pueden explicar. Y quizás eso es lo más aterrador de todo, no que existan cosas inexplicables y potencialmente malévolas acechando en los bordes de nuestra realidad, sino que hemos construido un mundo moderno tan completamente racionalizado y explicado que ya no tenemos espacio mental o emocional para esas posibilidades. Hemos decidido colectivamente que si algo no puede ser medido, replicado y explicado por el método científico entonces simplemente no existe o no merece consideración seria. Y sin embargo, historias como la de María Fernández persisten, filtrándose a través de las grietas de nuestra cosmovisión racional, susurrando verdades incómodas sobre la fragilidad de nuestra comprensión, recordándonos que la muerte sigue siendo el gran misterio que ninguna cantidad de progreso tecnológico o conocimiento médico ha logrado desmitificar completamente. Todavía no sabemos qué sucede cuando morimos, todavía no entendemos completamente qué es la conciencia o cómo emerge del tejido cerebral, y todavía encontramos casos que desafían nuestras explicaciones ordenadas y nos obligan a confrontar la posibilidad de que el universo es mucho más extraño y aterrador de lo que queremos admitir. La historia de María Fernández es, en última instancia, una tragedia sobre una niña que sufrió horriblemente durante años antes de morir a una edad en la que debería haber estado jugando con muñecas y aprendiendo a leer, sobre unos padres que tuvieron que observar impotentes mientras su hija se consumía lentamente ante sus ojos, y sobre un fotógrafo que accidentalmente capturó algo que nunca debió ser visto y que cargó con ese conocimiento terrible hasta su tumba. Pero también es una historia sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre los espacios oscuros que existen entre la vida y la muerte, y sobre la posibilidad siempre presente de que cuando miramos demasiado profundamente en el abismo del sufrimiento y la mortalidad, algo desde ese abismo puede mirarnos de vuelta. Y en el caso específico de esa fotografía tomada en marzo de 1891, quizás lo que miró de vuelta a través de la lente de la cámara no era María Fernández en absoluto, sino algo mucho más antiguo y terrible que había encontrado en su cuerpo moribundo un recipiente temporal para manifestarse, algo que la tecnología fotográfica nueva y misteriosa de esa época logró capturar por un breve momento antes de que regresara a las sombras de donde vino.
Ahora que conoces la historia completa, ahora que has escuchado sobre la niña que fue fotografiada mientras la tuberculosis la consumía viva, sobre la imagen maldita que capturó algo imposible e inexplicable, sobre los eventos paranormales que siguieron a su muerte, y sobre el fotógrafo que pasó el resto de su vida atormentado por lo que había visto, quiero que hagas algo por mí. Primero, déjame saber en los comentarios qué piensas realmente sucedió. ¿Crees que Emilio Castelar realmente capturó algo sobrenatural en esa fotografía o piensas que todo fue una combinación de defectos técnicos y sugestión psicológica magnificada por el trauma? ¿Crees que es posible que la enfermedad terminal pueda de alguna manera abrir puertas a dimensiones o entidades que normalmente permanecen ocultas? Me fascina leer tus teorías y perspectivas sobre estos casos porque cada uno de ustedes aporta una interpretación única basada en sus propias experiencias y conocimientos. Segundo, si esta historia te perturbó, te fascinó o simplemente te hizo pensar de manera diferente sobre la naturaleza de la enfermedad y la muerte, por favor considera suscribirte al canal y activar las notificaciones porque cada semana traigo historias similares de misterios históricos, fotografías malditas, casos médicos inexplicables y fenómenos paranormales, todo anclado en hechos reales y documentados, no en invenciones sensacionalistas. Y tercero, dale like a este video para que YouTube sepa que este tipo de contenido profundo y detallado es valioso y merece ser promovido a más personas que aprecian la investigación seria sobre temas oscuros y perturbadores. Antes de terminar quiero compartir un detalle final que descubrí durante mi investigación y que no incluí en la narrativa principal porque no pude verificarlo completamente pero que merece ser mencionado. Existe un rumor persistente en ciertos círculos de coleccionistas de fotografías antiguas de que la imagen de María Fernández sobrevivió de alguna manera, que no fue realmente destruida en las llamas de la estufa de Castelar sino que fue rescatada o replicada antes de su supuesta destrucción, y que esa copia ha estado circulando en el mercado negro de curiosidades mórbidas durante más de un siglo. Se dice que la fotografía cambia de manos cada pocos años, siempre vendida en privado, siempre a coleccionistas ricos y discretos, y que cada persona que la posee eventualmente se deshace de ella después de experimentar fenómenos perturbadores similares a los reportados por los residentes de la mansión Fernández. Algunos afirman que la imagen continúa cambiando sutilmente con el tiempo, que los ojos de María se vuelven más oscuros, que la neblina se expande, que nuevos detalles aparecen que no estaban presentes en observaciones anteriores. No he podido confirmar ninguna de estas afirmaciones y es muy posible que sean completamente falsas, leyendas urbanas que crecieron alrededor de la historia original como enredaderas oscuras cubriendo ruinas antiguas. Pero si por casualidad alguno de ustedes que está viendo esto conoce algo sobre el paradero actual de esa fotografía, si alguna vez la han visto en una colección privada o subasta discreta, si tienen cualquier información sobre su existencia continua o su destrucción definitiva, por favor compártanlo en los comentarios porque sería fascinante poder rastrear el destino final de este artefacto maldito. Y si resulta que la fotografía realmente sobrevivió y está en algún lugar esperando ser redescubierta, no estoy seguro de si eso sería maravilloso o aterrador, quizás ambas cosas simultáneamente, porque ¿quién no querría ver con sus propios ojos esa imagen que supuestamente capturó algo más allá del velo de la realidad visible? Pero al mismo tiempo, después de conocer toda la historia del sufrimiento y los fenómenos perturbadores asociados con ella, ¿quién en su sano juicio querría realmente tener ese objeto en su posesión? Estas son las paradojas que nos fascinan y nos atormentan cuando exploramos los rincones oscuros de la historia, cuando excavamos en archivos polvorientos buscando verdades olvidadas sobre muerte, enfermedad y lo inexplicable. Nos atraen estas historias porque tocan algo profundo en nuestra psique, ese deseo primitivo de entender lo que nos espera después de la muerte, ese miedo atávico a lo desconocido que acecha en las sombras, esa curiosidad mórbida sobre los límites de lo posible que nos impulsa a mirar incluso cuando sabemos que quizás deberíamos apartar la vista. La historia de María Fernández satisface todas esas necesidades simultáneamente, es trágica y aterradora, está bien documentada pero permanece inexplicable, involucra elementos tanto médicos como paranormales, y nos deja con más preguntas que respuestas. Es exactamente el tipo de caso que hace que valga la pena dedicar horas a investigar en bibliotecas y archivos digitales, rastreando cada fragmento de información disponible y armando el rompecabezas lo mejor posible con las piezas incompletas que sobrevivieron al paso del tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro a través de la Barcelona de 1891, por escuchar con paciencia esta historia larga y detallada que requirió considerable investigación y preparación. Espero haberles dado suficiente contexto histórico sobre la tuberculosis, la fotografía post-mortem, y las condiciones de vida en el siglo XIX para que puedan apreciar completamente lo excepcional y perturbador que fue el caso de María Fernández.
Recuerden dejar sus comentarios, dar like, suscribirse si aún no lo han hecho, y nos vemos en el próximo video donde exploraremos otro misterio fascinante del pasado. Hasta entonces, duerman bien si pueden, y quizás piensen 2 veces antes de mirar fijamente fotografías antiguas de personas muertas porque nunca saben que podría estar mirándolos de vuelta desde el otro lado de esa imagen congelada en el tiempo. Augusto Fernández y doña Carmen López de Fernández pensaron que se trataba de un simple catarro invernal, algo que pasaría con el tiempo y los cuidados apropiados, pero la tos no desapareció, al contrario, se volvió más profunda, más dolorosa, más constante. Consultaron con el mejor médico de Barcelona, el doctor Ramón Turró, quien después de auscultar los pulmones de la niña con su estetoscopio y realizar una cuidadosa percusión en su espalda, pronunció el diagnóstico que toda familia temía escuchar en aquella época: tuberculosis pulmonar en fase avanzada. No había tratamiento efectivo, no había cura milagrosa, no había esperanza real de recuperación. Lo único que podían ofrecer los médicos eran consejos vagos y en su mayoría inútiles: reposo absoluto en una habitación bien ventilada, aire puro preferiblemente de montaña, una dieta nutritiva rica en leche y huevos, y quizás algún tónico fortificante que no hacía más que retrasar lo inevitable mientras vaciaba los bolsillos de las familias desesperadas. Algunos médicos incluso recomendaban sangrías para equilibrar los humores del cuerpo, una práctica medieval que solo debilitaba más al paciente y aceleraba su muerte. Durante 2 años la familia Fernández observó impotente cómo su hija se desvanecía lentamente como una vela consumiéndose en una habitación sin ventanas. María pasó de ser una niña vivaracha y sonriente que corría por los jardines de su casa a convertirse en una sombra pálida y demacrada que apenas podía levantarse de la cama sin sufrir violentos ataques de tos que la dejaban, jadeando y escupiendo sangre en palanganas de porcelana blanca. Sus mejillas se hundieron, sus ojos se volvieron enormes y vidriosos en un rostro cada vez más esquelético, sus labios adquirieron un tono azulado por la falta de oxígeno, y su piel se volvió tan traslúcida que podían verse las venas azules serpenteando bajo la superficie como ríos en un mapa. La niña que alguna vez pesó 40 kilogramos ahora apenas alcanzaba los 25, y su cuerpo infantil había adoptado esa apariencia etérea y fantasmal que los románticos del siglo XIX consideraban bella pero que en realidad era el rostro crudo y brutal de la muerte acercándose. En marzo de 1891, el doctor Turró visitó nuevamente la casa de los Fernández y después de examinar a María les comunicó a los padres lo que estos ya sospechaban en el fondo de sus corazones aterrados. Le quedaban días, quizás horas, sus pulmones estaban prácticamente destruidos y cada respiración era un milagro doloroso que no podría sostenerse mucho más tiempo. Fue entonces cuando doña Carmen tuvo una idea que hoy nos parecería macabra pero que en aquella época era perfectamente normal e incluso esperada: debían tener un retrato de su hija antes de que muriera, un último recuerdo tangible de la niña que alguna vez había llenado su hogar de risas y alegría. El problema era que María apenas podía mantenerse consciente más de unas pocas horas al día, estaba tan débil que moverla de su cama representaba un riesgo real de provocar su muerte inmediata, pero la señora Fernández estaba decidida y no aceptaría un no por respuesta. La fotografía en 1891 era un proceso complicado y tedioso que requería que el sujeto permaneciera completamente inmóvil durante varios minutos mientras la placa fotográfica era expuesta a la luz. Cualquier movimiento por mínimo que fuera resultaba en una imagen borrosa e inservible. Esto explicaba por qué en las fotografías post-mortem de la época victoriana los muertos frecuentemente salían más nítidos que los vivos: ellos no se movían ni respiraban, eran modelos perfectos para la tecnología primitiva de la cámara. Las familias adineradas contrataban fotógrafos especializados que acudían a las casas para retratar a los fallecidos, especialmente a niños y bebés. Era la única forma de conservar su imagen para la posteridad en una época donde no existían los álbumes familiares repletos de instantáneas casuales. Los fotógrafos habían desarrollado todo un arte macabro alrededor de estas sesiones: vestían a los muertos con sus mejores ropas, les pintaban las mejillas con carmín para darles color, les abrían los ojos y en ocasiones incluso les pintaban pupilas sobre los párpados cerrados para crear la ilusión de vida, los sentaban en sillas con soportes metálicos ocultos que los mantenían erguidos, o los acostaban en sofás rodeados de flores y familiares vivos que posaban junto a ellos como si estuvieran simplemente dormidos. Emilio Castelar era uno de estos fotógrafos especializados en retratos post-mortem. Había realizado cientos de estos encargos a lo largo de su carrera y pensaba que ya nada podría sorprenderlo o perturbarlo después de tantos años fotografiando cadáveres de todas las edades y condiciones. Pero cuando llegó a la mansión de los Fernández esa tarde de marzo y fue conducido a la habitación de María, algo en su interior se estremeció de una manera que no había experimentado antes.
La habitación estaba sumida en una penumbra espesa solo interrumpida por las velas que ardían en candelabros de plata ubicados en cada esquina. El aire estaba saturado con el olor dulzón y enfermizo de la descomposición mezclado con el aroma floral del incienso que la familia quemaba constantemente tratando de purificar el ambiente. En el centro de la habitación, sobre una cama con dosel de terciopelo rojo, yacía María Fernández, y lo primero que impactó a Castelar fue la certeza absoluta de que esta niña no estaba muerta, pero tampoco estaba completamente viva. Los ojos de María estaban abiertos, pero no enfocaban nada en particular, miraban fijamente hacia el techo con esa expresión vidriosa y ausente que Castelar había visto cientos de veces en cadáveres, excepto que esta niña respiraba, o al menos su cuerpo realizaba movimientos que vagamente se asemejaban a la respiración. Su pecho subía y bajaba de manera irregular y trabajosa con largos intervalos entre cada inhalación, y con cada exhalación escapaba de sus labios un sonido sibilante y húmedo que helaba la sangre. Era el sonido de los pulmones inundados tratando desesperadamente de expulsar los fluidos que los ahogaban. La piel de María era tan blanca que parecía traslúcida como el alabastro, y bajo la luz parpadeante de las velas su rostro adoptaba una cualidad casi espectral, como si ya fuera un fantasma atrapado entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Sus labios estaban manchados con sangre seca y fresca al mismo tiempo, evidencia de las constantes hemoptisis que la atormentaban, y sus manos pequeñas y huesudas aferraban las sábanas con una fuerza sorprendente para alguien tan débil, como si estuviera tratando de anclarse a este mundo con pura fuerza de voluntad. Doña Carmen le explicó a Castelar con voz temblorosa que María entraba y salía de la conciencia, que a veces parecía reconocerlos y otras veces los miraba como si fueran extraños completos, que el doctor Turro había dicho que su cerebro probablemente no estaba recibiendo suficiente oxígeno debido al estado catastrófico de sus pulmones y que esto podía causar confusión y delirio. La madre también le confió entre sollozos contenidos que estaban seguros de que María moriría en cualquier momento, quizás esa misma noche, quizás al día siguiente, pero definitivamente muy pronto, y por eso necesitaban esa fotografía con urgencia desesperada. Castelar, a pesar de sus años de experiencia y su profesionalismo cuidadosamente cultivado, sintió una punzada de incomodidad ante la idea de fotografiar a esta niña moribunda, pero también sabía que rechazar el encargo sería cruel e insensible hacia unos padres que simplemente querían preservar el recuerdo de su hija antes de que la muerte se la arrebatara definitivamente. El fotógrafo comenzó a preparar su equipo con movimientos mecánicos nacidos de la repetición, instaló el pesado trípode de madera en el lugar óptimo para capturar la mejor luz, montó la cámara de formato grande con su fuelle de cuero negro, preparó las placas de vidrio recubiertas con emulsión fotosensible que debían ser manipuladas con extremo cuidado en la oscuridad absoluta para no arruinarlas antes de la exposición. Mientras trabajaba, no podía dejar de mirar de reojo a María. Y cada vez que lo hacía sentía un escalofrío recorrer su espalda porque había algo profundamente perturbador en la forma en que la niña permanecía inmóvil pero no exactamente inerte. Era como si estuviera atrapada en un estado de suspensión entre la vida y la muerte, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar correctamente pero se negara obstinadamente a detenerse por completo. Don Augusto y doña Carmen querían que su hija apareciera en la fotografía de la manera más digna y hermosa posible, así que habían vestido a María con su mejor vestido blanco de encaje, el mismo que había usado para su primera comunión 2 años atrás cuando aún estaba sana, aunque ahora le quedaba grotescamente grande en su cuerpo consumido. Le habían trenzado cuidadosamente el cabello castaño oscuro que se le caía a mechones debido a la enfermedad, y le habían colocado un rosario de perlas entre los dedos flacos, un detalle común en las fotografías post-mortem de la época que simbolizaba la fe cristiana y la esperanza de reunión en el cielo. También habían rodeado la cama con flores frescas, rosas blancas y lirios que en teoría debían aportar belleza a la composición pero que en realidad solo acentuaban el aspecto funerario de toda la escena. Castelar instruyó a los padres para que se colocaran a ambos lados de la cama, flanqueando a su hija moribunda, y les pidió que permanecieran absolutamente inmóviles durante los próximos minutos porque cualquier movimiento arruinaría la exposición y tendrían que repetir todo el proceso desde el principio. Lo que sucedió a continuación fue algo que Emilio Castelar jamás pudo olvidar ni explicar completamente aunque vivió otros 43 años después de ese día. Justo en el momento en que retiró la tapa del lente para comenzar la exposición, los ojos de María que hasta ese momento habían estado fijos en el techo sin ver nada en particular, se movieron lentamente hacia la izquierda hasta clavarse directamente en la lente de la cámara, como si la niña de repente hubiera cobrado conciencia y estuviera mirando directamente al fotógrafo a través del cristal. Pero no era una mirada normal, no había reconocimiento ni comprensión en esos ojos enormes y vidriosos, había algo más, algo que Castelar describió años después como una mirada de terror absoluto y súplica desesperada,
como si María estuviera consciente de lo que le estaba pasando pero fuera incapaz de comunicarlo o de hacer nada al respecto, como si estuviera gritando en silencio desde dentro de un cuerpo que ya no le respondía. Durante los 3 minutos y medio que duró la exposición, tiempo que se sintió como una eternidad congelada en el ámbar del terror, María mantuvo esa mirada fija en la cámara sin parpadear ni una sola vez. Castelar, paralizado detrás de su equipo, observaba fascinado y horrorizado al mismo tiempo como el pecho de la niña continuaba su ascenso y descenso irregular, cada respiración acompañada por ese sonido húmedo y estertoroso que llenaba la habitación silenciosa como el tic-tac de un reloj mortal contando los últimos segundos de vida. Los padres permanecían inmóviles como estatuas a ambos lados de la cama, sus rostros congelados en máscaras de dolor contenido, lágrimas silenciosas rodando por las mejillas de doña Carmen sin que ella las limpiara porque no podía moverse sin arruinar la fotografía. El aire en la habitación se volvió denso y opresivo, cargado con una tensión palpable que hacía difícil respirar incluso para las personas sanas, como si la muerte misma estuviera presente en ese espacio observando y esperando pacientemente su momento para reclamar a su víctima. Cuando finalmente Castelar volvió a colocar la tapa sobre el lente completando la exposición, la tensión se rompió como una cuerda demasiado tensa y todos en la habitación exhalaron simultáneamente aire que no sabían que habían estado conteniendo. María parpadeó una vez, lentamente, como si el esfuerzo de mantener los ojos abiertos hubiera agotado sus últimas reservas de energía, y luego su mirada se volvió vidriosa nuevamente y sus ojos rodaron hacia atrás mostrando solo el blanco antes de cerrarse por completo. Doña Carmen soltó un grito ahogado y se abalanzó sobre su hija pensando que acababa de presenciar su muerte, pero el doctor Turró, que había permanecido en un rincón oscuro de la habitación observando todo el proceso, se acercó rápidamente y después de tomar el pulso débil pero presente de María en su muñeca esquelética, aseguró a la familia que la niña solo se había desmayado debido al esfuerzo, que todavía estaba viva aunque apenas, que su corazón aún latía aunque de manera cada vez más irregular y débil. Castelar guardó su equipo con manos temblorosas y prometió regresar al día siguiente con la fotografía revelada, cobró su tarifa habitual de 5 pesetas que don Augusto le pagó sin regatear, y salió de esa casa con una sensación de alivio tan intensa que casi resultaba física, como si hubiera escapado de una presencia maligna y opresiva. Durante el camino de regreso a su estudio no pudo quitarse de la cabeza la imagen de esos ojos enormes y aterrorizados clavados en su cámara, y esa noche mientras preparaba el baño químico para revelar la placa fotográfica en la oscuridad roja de su cuarto oscuro, sintió una aprensión inexplicable ante la idea de ver lo que su lente había capturado. El proceso de revelado era un ritual casi alquímico en aquella época, sumergir la placa de vidrio en soluciones químicas que olían acre y tóxico, observar cómo la imagen emergía gradualmente de la nada como un fantasma materializándose, fijar la imagen con más químicos para evitar que se desvaneciera con la luz, y finalmente lavar y secar la placa hasta obtener el negativo definitivo del cual se podrían hacer copias positivas en papel fotográfico. Cuando la imagen finalmente se reveló completamente en la placa de vidrio bajo la tenue luz roja del cuarto oscuro, Emilio Castelar sintió que su corazón se detenía y un frío glacial recorría su cuerpo desde la coronilla hasta los pies. La fotografía había capturado algo que sus ojos no habían visto en el momento de la toma, algo imposible e inexplicable que desafiaba toda lógica y razón. María aparecía en el centro de la composición exactamente como él la había visto, vestida de blanco y rodeada de flores, con sus padres a ambos lados mirando hacia la cámara con expresiones de dolor inconsolable. Pero había algo más en la imagen, algo que no debería estar ahí. Alrededor del cuerpo de María, emanando de su pecho exactamente donde deberían estar sus pulmones destruidos, había una especie de neblina oscura y viscosa que la tecnología fotográfica de la época había logrado capturar, una sombra que parecía tener movimiento congelado en el tiempo, tentáculos de oscuridad que se extendían desde el interior de la niña hacia el exterior como si algo estuviera emergiendo de su cuerpo, algo que estaba consumiéndola literalmente desde adentro hacia afuera. Pero lo más perturbador de todo, lo que hizo que Castelar se alejara de la imagen con las manos temblando y el estómago revuelto, fue el rostro de María. Sus ojos en la fotografía no eran los ojos vidriosos y moribundos de una niña al borde de la muerte, eran los ojos completamente negros y vacíos de algo que no era humano, órbitas oscuras sin pupilas ni iris, solo oscuridad absoluta como dos pozos sin fondo que te miraban directamente desde el papel y parecían succionar tu alma si los observabas demasiado tiempo. Y su boca, que en el momento de la toma estaba cerrada en una línea delgada manchada de sangre, ahora aparecía ligeramente abierta en la fotografía revelando lo que parecían ser demasiados dientes para una boca infantil, dientes afilados y desiguales como los de un animal salvaje. Era imposible, las placas fotográficas no mentían,
solo capturaban la luz reflejada por los objetos frente a la lente, no podían crear imágenes de cosas que no estaban realmente ahí, y sin embargo ahí estaba, impreso de manera permanente en el negativo de vidrio, la evidencia irrefutable de algo antinatural y monstruoso. Castelar pasó la noche entera sin dormir, sentado en su estudio mirando fijamente esa placa de vidrio bajo diferentes luces tratando de encontrar una explicación racional. Quizás era un defecto en la emulsión fotográfica, quizás había contaminación en los químicos del revelado, quizás era simplemente su imaginación sugestionada por el ambiente opresivo de esa habitación de muerte lo que le hacía ver cosas que no estaban realmente en la imagen. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía negar lo que sus ojos veían claramente, esa cosa oscura emergiendo del cuerpo de María, esos ojos negros como el vacío del espacio, esa boca llena de dientes imposibles. Cuando amaneció finalmente y la luz gris del alba filtró a través de las ventanas de su estudio, Castelar tomó una decisión que cambiaría el curso de lo que quedaba por suceder. No le mostraría esa imagen a la familia Fernández, no podía hacerles eso, no podía mostrarles a unos padres ya devastados por el dolor que algo antinatural había poseído o consumido a su hija. En su lugar, volvería a la mansión Fernández, tomaría otra fotografía con una excusa convincente sobre un problema técnico con la primera toma y destruiría ese negativo maldito antes de que pudiera causar más daño. Pero cuando Emilio Castelar llegó a la mansión de los Fernández esa mañana temprano, se encontró con que era demasiado tarde para cualquier plan. La casa estaba en silencio total excepto por los sollozos desgarradores de doña Carmen que resonaban desde el segundo piso. Don Augusto lo recibió en la puerta con ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar y le informó con voz quebrada que María había fallecido durante la noche, aproximadamente a las 2 de la madrugada, justo en el momento en que Castelar estaba revelando la fotografía maldita en su estudio. El doctor Turró había estado presente y certificó que la muerte se debió a insuficiencia respiratoria aguda. Los pulmones de la niña finalmente se habían colapsado completamente y ella se había ahogado en sus propios fluidos, una muerte horrible pero esperada para alguien en su estado terminal. Don Augusto le preguntó por la fotografía con una mezcla de esperanza y desesperación en su rostro, y Castelar, pensando rápidamente, le dijo que había habido un problema con la placa durante el revelado y que estaba completamente arruinada, que lo sentía profundamente pero que no había forma de recuperar esa imagen. La mentira salió de sus labios con una facilidad que lo sorprendió incluso a él mismo, y vio la decepción profunda en el rostro de don Augusto pero también cierto alivio extraño, como si en el fondo una parte de él no quisiera realmente tener ese último recuerdo de su hija moribunda para obsesionarse con él durante el resto de sus días. Castelar se disculpó profusamente, rechazó el pago que le ofrecían, presentó sus condolencias, y salió de esa casa sin mirar atrás prometiéndose a sí mismo que destruiría esa placa fotográfica maldita tan pronto como regresara a su estudio. Pero cuando llegó y buscó el negativo de vidrio donde lo había dejado sobre su mesa de trabajo, descubrió algo que heló su sangre y confirmó sus peores sospechas sobre la naturaleza antinatural de lo que había capturado. La placa había cambiado, la imagen ya no era la misma que había visto durante la noche. La neblina oscura que emanaba del pecho de María ahora se había extendido por toda la fotografía cubriendo parcialmente incluso a los padres a ambos lados, como si se hubiera movido o crecido en las horas transcurridas desde el revelado inicial. Y el rostro de la niña, esos ojos negros y esa boca llena de dientes, ahora parecían estar sonriendo, una sonrisa amplia y terrible que no debería ser posible en un negativo fotográfico que supuestamente había quedado fijado permanentemente la noche anterior. Era como si la imagen estuviera viva de alguna manera, como si continuara capturando o reflejando algo que estaba sucediendo en algún lugar más allá del velo de la realidad visible, y Castelar supo en ese momento con absoluta certeza que tenía que destruir esa cosa antes de que sucediera algo peor. Encendió su estufa de carbón hasta que las llamas rugieron naranjas y blancas, abrió la puerta de hierro fundido del fuego, y sosteniendo la placa de vidrio con unas tenazas largas la arrojó directamente a las llamas esperando que el calor intenso derritiera el vidrio y destruyera la imagen de una vez por todas. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que Castelar jamás pudo explicar satisfactoriamente ni siquiera a sí mismo en sus memorias privadas escritas décadas después. En el momento en que la placa de vidrio tocó las llamas, se escuchó un grito agudo y penetrante como el de un niño en agonía pero amplificado 100 veces, un sonido tan fuerte y terrible que hizo vibrar las ventanas del estudio y dejó a Castelar sordo temporalmente. Las llamas de la estufa se volvieron azules brillantes y luego verdes enfermizas, colores que el fuego no debería poder producir naturalmente, y de ellas emergió un olor nauseabundo. No el olor del vidrio quemándose o de los químicos fotográficos evaporándose, sino algo mucho peor, el olor dulce y podrido de carne descompuesta mezclado con algo químico y metálico como sangre oxidada.
La temperatura en el estudio bajó drásticamente en segundos a pesar de las llamas rugientes, el aliento de Castelar se convirtió en vaho visible, y por un instante, solo un instante fugaz pero que se grabó en su memoria con fuego indeleble, vio una forma oscura materializándose en el humo de la estufa, una silueta pequeña y retorcida que se asemejaba vagamente a una niña pero con proporciones completamente incorrectas, brazos demasiado largos, cabeza demasiado grande, y esa boca imposible abierta en un grito silencioso. Luego todo terminó tan abruptamente como había comenzado, las llamas volvieron a su color naranja normal, la temperatura se normalizó, el olor desapareció dejando solo el aroma familiar del carbón quemándose, y cuando Castelar se atrevió finalmente a mirar dentro de la estufa, no encontró rastro alguno de la placa de vidrio, ni siquiera fragmentos derretidos, como si nunca hubiera existido o como si algo se la hubiera llevado a través de las llamas hacia algún lugar inescrutable y aterrador. El fotógrafo se derrumbó en su silla temblando incontrolablemente, su mente racional tratando desesperadamente de procesar lo que acababa de presenciar y fallando miserablemente en encontrar explicaciones lógicas que pudieran dar sentido a lo imposible. Pasó días encerrado en su estudio negándose a ver clientes, bebiendo whisky barato para calmar sus nervios destrozados, hasta que finalmente decidió que lo mejor sería olvidar todo el incidente como si nunca hubiera sucedido, convencerse a sí mismo de que había sido una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño, y seguir adelante con su vida. Pero olvidar resultó ser imposible porque aproximadamente una semana después del fallecimiento de María Fernández, comenzaron a circular rumores extraños por toda Barcelona. Varios vecinos de la mansión Fernández reportaron haber visto a una niña pequeña vestida de blanco vagando por los jardines de la propiedad durante las noches, una niña que se desvanecía cuando alguien intentaba acercarse a ella o que simplemente desaparecía al doblar una esquina. Los sirvientes de la casa, aterrorizados, comenzaron a renunciar uno tras otro alegando que escuchaban llantos infantiles provenientes de la habitación donde había muerto María, una habitación que ahora permanecía cerrada y vacía, y que a veces cuando pasaban frente a la puerta cerrada podían ver luz filtrándose por debajo a pesar de que no había lámparas ni velas encendidas adentro. Doña Carmen comenzó a tener sueños perturbadores en los que su hija aparecía de pie al pie de su cama mirándola con ojos completamente negros, pidiéndole que la ayudara, suplicándole que la salvara de algo terrible que la estaba consumiendo, pero cuando la madre intentaba alcanzarla la niña se disolvía como humo.